Salvador Dalí nació el 11 de mayo 1905 y murió en Figueras el 23 de enero en deux. Salvador Dalí nació el 11 de mayo 1905 y murió en Figueras el 28 1986. Su estilo es el surrealismo. Sus obras principales son El laberinto, La dame au balcon, en Bacala. Me gusta, Salvador Dalí porque he visitado su museo en Figueras. He escogido Andy Warhol porque me gustan sus obras y su estilo. He descubierto a este artista, por la primera vez en un museo. Andy Warhol nació en Pittsburgh el 6 de agosto de 1928 y murió el 22 de febrero de 1987. Su primera exposición se j'ai oublié le mot. Se efectúa en Nueva York, en Hugo Gallery. Su primera exposición se efectúa en Nueva York, en Hugo Gallery, y es el creador del pop art. Escogido Keith Haring. Keith Haring nació en el 4 de mayo de 1958 en Pensilvania y murió en Nueva York el 18 febrero de 1988. Keith Haring fue un artista, un activista americano, un pintor, un dibujante y un escultor de los años 1980. Keith Haring fue un artista de pop art. Keith Haring pintó en la calle, Pop Art Street, y la mayor parte de las pinturas son frescos. Keith Haring fue influenciado por su profesor Lina Judy y los anuncios y Andy Warhol. Andy Warhol fue un amigo de Keith Haring.
Kisarin es muy conocido por sus personas, por sus buenas personas expresivas. Kisarin es muy conocido gracias a las luchas contra el SIDA. Kisarin fue infectado por el virus del SIDA y murió 2 años después. Se quedan Kisarin en las calles y en las calles en las calles queda unas esculturas y descubierto Kisarin en las calles de Nueva York por sus frescos y me gusta su estilo y sus obras. Andy Warhol, de su verdadero nombre Andrew Warhol, nació el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh, en Pensilvania. Murió el 22 de febrero de 1987 en Nueva York. Estuvo un artista norteamericano quien dedicó su vida al arte. Perteneció al pop arte. Andy Warhol, de su verdadero nombre Andrew Warhol, nació el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh, en Pensilvania. Murió el 22 de febrero de 1987 en Nueva York. Estuvo un artista norteamericano quien dedicó su vida al arte. Perteneció al pop arte, movimiento artístico del que estuvo uno de los innovadores. Ahora Andy Warhol es reconocido como uno de los artistas más famosos de su época, particularmente para su trabajo de pintor, de compositor y de productor de películas. Desde la muerte de Andy Warhol hubo muchas exposiciones, libros y películas sobre él. Compuso muchas serigrafías de estrellas americanas, por ejemplo, Marilyn Monroe y la reina Elizabeth. Sus obras principales son Flowers, Marilyn Monroe, Campbell Soup Cans y Coca-Cola Bottles. Aunque sus producciones son todavía discutidas, marcó la historia del arte del XX siglo. He escogido a Andy Warhol porque me gustan sus obras y su estilo muy personal, coloreado y moderno. He descubierto a este artista en un libro sobre él cuando tenía 2 años. El 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos, cerca de Zaragoza, en España, y murió el 16 de abril de 1828 en Burdeos, en Francia. Su estilo es el romantismo. Sus obras principales es el 3 de mayo y el 2 de mayo. Le influencia para Rafael Mengs y Francisco Baye. Le he descubierto durante la historia del arte con su pintura el 3 de mayo. Me gusta esta pintura porque es una triste realidad. Me gusta sus cuadros y su Matisse nació el 31 de diciembre de 1869 en Canto Cambres.
y murió el 3 de noviembre de 1954. Sus obras principales son Lux en 1907, Le violoniste à la fenêtre en 1918, Le nu bleu et la tristesse du roi en 1952. Creó el fauvismo en 1905 durante su primera exposición, el Salón des Cent. Después fue en la exposición de Armoricho en 1913. Inspiró el cubismo y Picasso. Lo que queda del artista es un museo de Matisse en Niza. Hizo esculturas y ilustración por libros. He escogido a Matisse porque conozco un poco su vida y me gustan todas sus obras. Vincent van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Países Bajos y murió el 29 de julio de 1890 en Francia. Van Gogh es un pintor, uno de los artistas holandeses más famosos. Sus etapas son impresionismo, postimpresionismo, expresionismo y fauvismo. Sus obras principales son El Sembrador, Jarro con 12 giracoles, La noche estrellada y muchos otros. Quedó del artista las pinturas que se pueden encontrar en Metropolitan Museo de Arte a Nueva York, Museo d'Orsay a París, Van Gogh Museo Amsterdam y muchos otros. He escogido Vincent van Gogh porque a mí me gustan mucho sus cuadros y su estilo. He descubierto por primera vez en el clase de arte hace 4 años. Voy a presentar Andy Warhol. Andy Warhol nació el 6 de agosto de 1928 en Estados Unidos y murió el 22 de febrero en 1987 en Nueva York, Estados Unidos. Es un artista, pintor y cineasta. Es un artista muy conocido del 20 siglo. Pintó a Marilyn Monroe, Brio Box y muchos otros pinturas. Sus primeras obras inspirado de cómics. Lo que queda un museo que se llama Andy Warhol Museum en Estados Unidos. He escogido a este artista porque a mí me gustan sus trabajos. Pienso que sus trabajos son originales y he descubierto a este artista en clase de arte cuando la profesora lo ha presentado. Salvador Dalí nació el 11 de mayo de 1904. Fue un pintor, un escultor y un fotógrafo surrealista. Dalí nació en Figueras, creció en Barcelona,
se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Conoció famosos personajes como Federico García Lorca, Louis Buñuel, Pablo Picasso y Sigmund Freud, que influenciaron él en sus obras. Se casó con Gala en 1958. Hizo grandes obras como La persistencia de la memoria. Dalí murió en el 23 de enero de 1989. Queda de Dalí sus obras, un museo en Figueras y la memoria de su personalidad. He escogido a Dalí porque mi madre le gustan sus obras y mí también. Además era español. He descubierto Dalí cuando mi madre ha mostrado la persistencia de la memoria a mí.